19. Siempre agradezco al Señor por este enorme privilegio y a nuestro pastor que Él me da la oportunidad de venir delante de su pueblo. Cuando usted lo tenga, me da un amén, por favor. Mateo 11. Mateo 11, versículo 18. Lo leemos en el nombre de Jesús. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo de Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En esta hora quiero que meditemos bajo el tema, cuando los fariseos hablan. Y vengamos en palabras de oración para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo. Yo sé, Señor, que este día a nivel nacional, todas las iglesias que pertenecemos, Señor, a esta amada iglesia llamada Pentecostal Unida, nos unimos en oración y en ayuno, Padre bendito. Y como iglesia no somos la excepción, sino por el contrario, aprovechamos el tiempo, Señor, para poner todas nuestras necesidades en tus manos, unidos todos en este lugar. Tú, Señor, ayudándome a comunicar este mensaje tal y cual lo pusiste en mi corazón. Que tu palabra no regrese vacía, que puedas dar el fruto conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Cuando los fariseos hablan, nuestro Señor Jesús, cuando se manifestó en carne, hubo un grupo, hermanos, que hablaban mal de Él. ¿Y sabe quiénes eran principalmente? Eran aquellos que eran conocedores de la ley, aquellos que conocían la Torá, aquellos que conocían todo lo que se reflejaba y se hablaba supuestamente de la venida de nuestro Dios. Ese grupo lo vio como alguien extraño y comenzaron a decir cosas feas de nuestro Señor Jesucristo. A tal grado el versículo que leímos dice que a Juan el Bautista, que no comía ni bebía, decían que poseía demonios. Y el Señor, que comía y bebía, decían que era comilón y bebedor de vino, y que se sentaba con pecadores, que se sentaba con gente de lo peor. Ese era el concepto que tenían de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos en esa época eran un grupo influyente de religiosos y políticos, pero que generalmente no simplemente estaban en el templo, eran gente que se preparaban, que conocían la ley, que sabían defender la Torá y la tradición oral, como en ese entonces se llamaba. Ellos estaban aproximadamente en el año 150 antes de Cristo y llegaron aproximadamente hasta el año 70 después de Cristo. Este grupo llamados los fariseos. Su nombre significaba apartado o separado. Imagínense, tenían un buen nombre, tenían algo bien, conocían la Torá, conocían la ley de Dios, pero lamentablemente ellos exigían cosas que la Biblia dice que Jesús les dijo que ni con un dedo ellos querían llevar. Es decir, decían y no hacían. ¿Verdad que es bien feo encontrar personas así que solo dicen, pero ya cuando es las horas ya no hacen? Ese tipo de personas eran los fariseos de la época. Y cuando miraban que Jesús comenzó a tener seguidores, personas que le seguían, no porque Él los llamaba, sino porque en Jesús había algo diferente. Ya nuestro pastor decía, su esencia. Cuando se trata de algo que está dentro de nosotros, la esencia del Señor era diferente a todo este grupo de religiosos. Y eso mortificaba a los religiosos de la época. ¿Sabe por qué? Les incomodaba, porque había algo diferente en nuestro Señor Jesucristo. Sus creencias, ellos creían en la resurrección, en la inmortalidad de las almas, no así los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Ellos tenían ese pequeño conflicto entre ellos. Aunque ellos compartían las creencias que Jesús, porque Jesús creía en la resurrección y vino a predicar de la resurrección, pero
su esencia le mortificaba. Todo lo que Jesús hacía venía en contra de ellos, venía a mortificarlos. Los fariseos se levantaban porque eran un grupo religioso que no vivían lo que ellos creían, hermanos. Usted y yo tenemos nuestra creencia principal es en nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es nuestro principal guía cada día, hermanos. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios, conocemos un versículo de la Biblia y este versículo no lo practicamos, caemos en la categoría de fariseos, porque conocemos la ley y no la practicamos. Ese grupo era para ese tiempo. Esas personas se levantaban en contra de nuestro Señor y comenzaban a hablar mal de Él, a difamarlo, a decir: este hombre echa fuera demonios porque tiene demonios, decían. Este es comilón y bebedor de vino, se sienta con prostitutas y publicanos a la mesa. ¿Cómo nosotros, siendo lo que somos, nos vamos a sentar con estas personas? Lo que no sabían que el Señor había venido a salvar a aquellas personas, hermanos, a los que no le conocían, a los que la sociedad miraba de menos, porque ellos podían ver a quizás a alguien así y pasaban de largo. Pero lejos esté de nosotros el caer en este error. Y ellos comenzaban a criticar al Señor, comenzaban a querer difamar. Y ellos tenían gran poder, hermanos, también en lo que era la política. Ellos podían influenciar a la política y lo vemos días después que ellos influenciaron al Sanedrín, influenciaron a los de Roma para que crucificaran al Señor. Es cierto, fueron un instrumento que el Señor mismo permitió, pero fueron un instrumento de maldad para la vida de nuestro Señor. Leamos en Mateo 12. Del 1 en adelante. En aquel tiempo iba Jesús, los sembradores, en un día de reposo, y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Conocían la ley, hermanos, sabían que en el día de reposo se guardaba para el Señor. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ellos comenzaron a criticar lo que los discípulos hacían. Los discípulos estaban trabajando, los discípulos iban pregonando el evangelio a la par de nuestro Señor, y en el día que comúnmente se llamaba día de reposo, vienen los discípulos, les dio hambre, hermanos. Ellos iban por el camino. Cuando uno va bajo el sol, bajo todo, le da hambre y de repente llega a un lugar y quiere comer. Ellos llegaron a un lugar y comenzaron a cortar y comenzaron a comer. Vienen los fariseos y dicen: ¿cómo es posible que tus discípulos hagan esto si hoy es el día de reposo? Y ellos, hermanos, ¿qué andaban haciendo ahí? Porque si estaban comiendo espinos y cosas en el campo en el día de reposo, significa que estos fariseos no estaban en el lugar que supuestamente tenían que estar, porque tenían que estar en la sinagoga. Comencemos desde ahí. Ellos estaban queriendo poner carga que ellos no querían llevar. Viene el Señor y les dice: si ustedes supieran quién está aquí, realmente otra cosa sería. Ellos no supieron identificar a aquel al cual ellos defendían la Torá, al cual ellos defendían la tradición oral que decía que iba a venir un Mesías, alguien que los iba a libertar. Pero ellos hablaban de eso, pero no conocieron la visitación del cual ellos predicaban. Los fariseos eran personas que querían que otros hicieran cosas que ellos no querían hacer, y Él les dijo: ¿saben qué? Yo soy el Señor
del día de reposo. Es decir, cuando venimos a Él, para nosotros no hay día para buscarle a Él. Todos los días usted y yo podemos reposar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos no entendieron eso y comenzaron a querer contaminar al pueblo, comenzaron a señalarlo. ¿Sabe por qué? Porque creyeron que lo que él hacía no era correcto. Pero el Señor les dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Es decir, en Él estamos completos. El versículo 22, siempre de Mateo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La Biblia dice, ellos no vieron el milagro, hermanos. Imagínense, vemos a alguien endemoniado, ciego y mudo, y usted lo ve caminando, saltando, hablando y viendo. ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Yo creo que alegres, felices, y le daríamos gloria al Señor. Pero dice la Biblia que los fariseos, cuando escucharon a todo el pueblo que decían: ¿será este el hijo de David al que nosotros esperamos? Y comenzaron los fariseos. No, dijeron: este por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Comenzaron a querer perjudicar, comenzaron a querer difamar lo que el Señor estaba haciendo, hermanos. Cuando estamos por el camino del bien, se van a levantar personas que van a querer difamarnos. Si son fariseos de esta época, serían personas que conocen nuestra doctrina, que quizás hasta han sido bautizados en el nombre de Jesús, conocen alguna parte de la Biblia, pero saben, no cumplen lo que la Biblia dice. Y son los fariseos de esta época. No, ¿qué va a ser pastor ese? Dice. ¿Qué va? No lo ven como es de orgulloso. Y a veces ni saben, hermanos, los términos, y los empiezan a adjudicar, comienzan a difamar, comienzan a denigrarnos. Pero Dios sí sabe nuestro corazón, hermanos, y nosotros, que Él nos ayude a cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Hermanos, Él les decía: cómo ustedes, siendo malos, quieren hablar cosas buenas. Y lo leemos en el versículo 34. Imagínense cómo Jesús se refería a estas personas: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso les caía mal el Señor, hermanos, porque Él de frente les decía: ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras, porque dicen y no hacen. Conocen la ley, pero no la practican, y de nada les sirve. Hermanos, en aquel día, si usted y yo nos llegamos a este grupo y nos metemos, si somos fariseos, Él nos va a decir: apartados de mí, porque conocieron la verdad, pero no cumplieron la verdad que yo les di a conocer a ustedes. Este es un regalo, hermanos. Hay muchas personas que no le conocen, pero usted y yo, que sí le conocemos, debemos de guardar este tesoro tan grande y tratar cada día de mejorar en lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Él les decía cómo ustedes, siendo malos, quieren venir a perjudicar. Pero saben, hermanos, por más que quisieron perjudicar al Señor, Él seguía haciendo milagros. Él seguía cumpliendo su ministerio. Y los fariseos seguían hablando, seguían queriendo hacer cosas en contra del Señor Jesucristo. Pero Él no vino a complacer a nadie. Él vino a cumplir el propósito y fue a salvar la humanidad, y gloria a Dios por eso, hermano. Si el Señor hubiese desistido porque escuchó a todo aquel grupo de personas que iban en contra de Él,
¿qué hubiese sido de nosotros? Pero damos gracias a Dios y gloria a Él, porque a pesar de todo lo que Él sufrió, Él cumplió el propósito y nos ha dado salvación a usted y a mí. Que el Señor cada día nos ayude, hermanos, a poder serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo, vamos al versículo 23. Aquí prácticamente este capítulo es dedicado a los fariseos, hermanos, a los escribas y fariseos. Y fue el Señor mismo que les empieza a decir lo que realmente había en ellos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor les estaba diciendo, lo que ellos dicen es bueno, guárdenlo, háganlo, pero no hagan igual que ellos, porque ellos conocen, pero no hacen. Y la Biblia, más que conozcamos, quiere que seamos hacedores de su palabra. Hermanos, quizás no conozcamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero lo poco que usted y yo conocemos, cada día ponerlo en práctica, cada día tratar de mejorar. Si hoy me equivoco, hoy le pido perdón al Señor y mañana mejoro mi vida cristiana. Es lo que el Señor demanda de su pueblo, es lo que el Señor quiere de sus hijos. ¿Sabe qué? Esta gente conocía, pero no hacía, dice su palabra. Y eso le molestaba al Señor. Por eso les dice, ustedes son hipócritas, porque dicen y no hacen. En el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Es decir, exigían a otros cosas que ellos no querían hacer. Y hoy en día vemos muchas personas que son así, hermanos, que ponen y exigen a otros lo que ellos no quieren hacer. Pero que el Señor les ayude y que nos ayude a nosotros cada día que tratemos de hacer su voluntad. El versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues se ensanchan sus flecos y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las saturaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es decir, que a ellos les gusta que el renombre a los fariseos. Oh, que no hay nadie como usted, don fariseo, hay que decirle ahora. Eso le gusta a muchas personas, hermanos, pero que el Señor nos guarde de caer en esta categoría de los fariseos. Dice que a ellos les gusta que los hombres vean si están dando algo. Se ha fijado que hoy es bien común. De repente los influencers que dice que se llaman, de si van a dar un dulce, van a dar, y ahí te están grabando, hermano. Ay, estoy regalando un dulce. Eso es lo que hacen los fariseos. Ayudan a otro y lo publican por todo el mundo. ¿Por qué las ayudas que se están dando ahora como iglesia no las publicamos? Porque nosotros no queremos caer en esta categoría. Ayudamos porque nos nace hacer, y gloria a Dios porque la iglesia, hermanos, se está uniendo a este proyecto. Que el Señor nos bendiga y multiplique todo lo que usted y yo hacemos para la obra de Dios. Yo sé que quizás la hermana decía, quizás en nuestra refri solo agua hay, pero si traemos un poquito, de repente Dios va a enviar carnita, va a enviar queso, huevitos, hermanos, y Dios nos va a bendecir a todos. Por eso demos siempre con gozo y con alegría. Les gusta que los exalten, que les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y eso es lo que no nos gusta. Yo decía ayer a las hermanas, a todos nos gusta que nos sirvan. Qué bonito llegar a una casa, hermano, ¿qué va a querer? Cuando llegamos de hermana Sonia, le digo yo, estamos en el momento de la engordación. En la célula nos da cena, luego nos lleva una bandeja de fruta, luego nos da churro, luego nos da unas semillitas, al fin que venimos solo a dormir a la casa, hermano. Y en todos los hogares que llegamos siempre, hermano, quiere esto, quiere lo otro, y muchas veces uno ya no le cabe, hermano, y uno dice, bueno, aunque sea un poquito, decimos, para no hacer sentir mal a las personas. Y sabe, hermanos,
Y el Señor les estaba diciendo eso a los fariseos, que ellos muchas veces querían simplemente ser vistos, ser servidos, pero en el reino de Dios, el que quiera ser grande, dice, tiene que ser siervo de todo. ¿Y qué cuesta servir, verdad? A otro. Cuesta, hermanos, porque a todos nos gusta que nos sirvan, pero servir cuesta, pero es ahí donde nosotros nos sometemos a Él y le decimos, Señor, yo soy tu siervo y ayúdame a servir a los demás. Cada día, hermanos, hagamos lo mejor para su obra, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Muchas personas, hermanos, sirven de tope, de tapón, para que otros alcancen la misericordia de Dios. Cuando alguien se opone a la voluntad de Dios, a la obra de Dios, es este tipo de personas que ni entran ellos ni dejan que otros entren y sirven de estorbo a sus seguidores. Por eso, hermanos, digámosle, Señor, yo no quiero ser un tapón para nadie. No, Señor, yo quiero que la puerta se abra y que más personas entren y puedan ser copartícipes de tu reino. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibís más condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo, que santificará al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda sobre que él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que en él habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por lo que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, que es la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor les comienza a decir, ustedes cumplen la ley a plenitud, fariseos, pero ¿saben qué? Dejan a un lado lo más importante, la justicia, la fe. Hermanos, el Señor sí quiere que sigamos haciendo todo lo que hacemos y que cada día mejoremos y que no caigamos en el error que cayeron estos hombres. Conocían la ley, exigían a otras cosas y el Señor les dice, ustedes ni con un dedo quieren llevar eso. Cargas, ponen cargas en el pueblo que ustedes no quieren llevar. Hermanos, caer en esto es muy fácil. Y hay personas que son muy conocedores de la palabra de Dios, pero si no la cumplen, caen en este error. Hermanos, quizás usted y yo no sepamos mucho, yo les decía anteriormente, pero lo poco que sabemos, cada día intentamos irlo practicando. Si el Señor me dice que yo debo de perdonar, cada día, hermanos, cada día cuesta, cada día intentar hacerlo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor lo crucificaron, sabemos que había un propósito. ¿Y quiénes fueron los principalmente usados para que el Señor fuese crucificado? Los fariseos. Hermanos, cuando los fariseos hablan, significa que vamos por el buen camino, porque a ellos les incomoda lo que usted y yo hacemos. A los fariseos les incomodó lo que Jesús hacía, porque Él no vino a decir, sino a hacer cumplir su ley. Ustedes dicen y no hacen, les decía. Si miraban a alguien necesitado, no le ayudaban, y Jesús sí le ayudaba, y eso les incomodaba, porque la gente iba donde aquel que sí les ayudaba. Pero vemos que a pesar de eso, los fariseos tenían poder, y a tal grado hicieron que el Señor fuese crucificado, y fueron los principales, hermanos, que llevaron a la crucifixión al Señor.
fueron un instrumento usado, sabemos, de maldad. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de que ellos seguían haciendo, deshaciendo, difamando y diciendo cosas y querían ver mal al Señor, a pesar que lo llevaron a una cruz, no pudieron omitir lo que Él era y lo que Él vino a hacer a esta tierra, hermanos. A tal grado que si usted va a los libros de historia, todos los libros dicen antes y después de Cristo. Hasta Jesús vino a cambiar la historia. El Señor ha cambiado nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas, y gracias por los fariseos que existen en la vida, hermano, porque esos hacen que cumplamos el propósito de Él. Hoy en día se pueden levantar personas que muchas veces, hermanos, van a venir a querer difamarlo, a querer hablar cosas que no son, pero ¿qué hace eso? Que usted se acerque más a Dios, diga, no, yo necesito orar. Necesito ayunar. Benditos los fariseos que nos hacen caer de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros esperamos en el Señor y sabemos que Él sigue teniendo cuidado de su pueblo. Así que, hermanos, cuando usted escuche hablar a los fariseos, déjelos que hablen, hermano, porque de la abundancia que tienen, hablan. El Señor les dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si hablan cosas malas, porque su corazón está mal. Jeremías o alguno de los profetas que ha resucitado. Imagínense cómo compararon al Señor. Es decir, si nosotros le preguntamos a nuestros vecinos, ¿qué piensa usted de nuestra iglesia? Y sabe, y a mí me da gusto cuando los vecinos me dicen, qué bonito está la iglesia hoy, qué tranquilidad se respira en su iglesia, qué bonito se ve ahora el grupo que tiene. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque hay un pueblo también que aunque no conoce al Señor, reconoce que aquí está pasando algo hermoso y es la gloria de Dios que ha venido a este lugar. Así que, hermanos, por más que hablen las personas, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si nuestros frutos son buenos frutos, aunque los fariseos hablen, el fruto no se puede borrar. Lo que somos no se puede borrar, hermano. Y que Dios nos ayude, hermanos, a poder seguir haciendo su voluntad. Y como ya decía anteriormente, aunque hablen los fariseos, no desistamos de hacer la voluntad de Dios, porque ellos para eso fueron creados, para ser personas de maldad, fueron para ser instrumentos de maldad, como en el tiempo de Jesús. Y muchas veces el Señor permite esto para que cosas grandes y mayores sucedan en medio de su pueblo. Porque cuando pasa esto, yo decía, nos ponemos en más comunión, le buscamos más a Él, y la gloria de Dios se manifiesta un poco más. Y yo creo que Dios se sigue bendiciendo esta iglesia y la va a seguir bendiciendo, hermanos, y nadie va a detener lo que Dios ha prometido para esta iglesia. Así que cuando los fariseos hablen, vamos por buen camino y alegrémonos, hermanos, porque aún del Señor hablaron y aún así no detuvieron el propósito de nuestro Maestro. Así que esta tarde vamos a continuar, vamos a orar. Creo mi hermana Sara, ella continúa este tiempo de oración. Hermanos, oremos y digámosle, Señor, ayúdame a no escuchar los fariseos, ayúdame a escuchar lo que tú tienes para mi vida, y que Él nos dé la fuerza cada día para hacer su voluntad y cumplir el propósito que Él nos da.